Un perro, fiel guardián de su dueña policía, percibe una profunda anomalía en el momento de mayor vulnerabilidad, algo que nadie más ha notado. El animal, guiado por instintos que trascienden la comprensión humana, actúa con decisión para impedir que un médico cometa un error irreparable. La madrugada de Belo Horizonte traía consigo una humedad que se infiltraba por las rendijas de las ventanas del Hospital Central. En la habitación 204, el silencio solo era interrumpido por el bip monótono de los monitores cardíacos y el suave zumbido del aire acondicionado. Max, un pastor belga malinois, de pelaje castaño y ojos vigilantes, permanecía inmóvil junto a la cama del hospital, con sus fosas nasales dilatadas, captando algo que ningún ser humano sería capaz de percibir. Ana Oliveira yacía inmóvil bajo las sábanas blancas, su rostro, normalmente enérgico, ahora pálido y sereno. La agente de policía, conocida por su valentía en las calles de la capital, parecía extrañamente vulnerable, conectada a tubos y cables. El incidente en el Aeropuerto Internacional Tancredo Neves seguía siendo un misterio para la mayoría, pero para Max, que había estado presente durante toda la operación, los recuerdos permanecían vívidos como heridas abiertas. El perro movió ligeramente las orejas, captando el sonido de unos pasos en el pasillo. Sus instintos, perfeccionados por años de entrenamiento policial, lo mantenían en un estado de alerta constante. No comprendía las complejas palabras humanas, pero su vínculo con Ana trascendía el lenguaje. Cada latido de su corazón, cada sutil cambio en su respiración, eran señales que Max interpretaba con una precisión casi sobrenatural. Un enfermero entró en silencio, revisó los monitores y se fue sin dirigir más que una rápida mirada al vigilante animal. Max se relajó momentáneamente, solo para tensarse de nuevo cuando un nuevo aroma invadió sus sensibles fosas nasales. Era algo artificial, químico, disonante con el ambiente del hospital, ya cargado de olores a antisépticos y medicamentos. Por la puerta entreabierta, apareció un hombre con bata blanca y un portapapeles. Sus zapatos brillantes producían un suave ruido contra el suelo de vinilo. Max fijó su mirada en el desconocido, sintiendo cómo el pelo de su nuca se erizaba instintivamente. Había algo en la forma de moverse de aquel supuesto médico, demasiado cautelosa, demasiado calculada, que despertó todos los sentidos de alerta del animal. El hombre se acercó al lecho de Ana, verificando el equipo con una familiaridad estudiada. Cuando sus dedos tocaron el acceso venoso en el brazo de la policía, Max percibió un sutil cambio en el aroma químico, más intenso, más cercano. El perro sintió cómo sus músculos se contraían, preparándose para actuar. La mano del desconocido se deslizó hacia el bolsillo de la bata, y el olor químico se intensificó aún más. Max no necesitaba entender las intenciones humanas para reconocer una amenaza. Sus ojos no dejaron de observar aquellos dedos que ahora sostenían algo pequeño y brillante, acercándose peligrosamente al tubo conectado al brazo de su dueña. El doctor Ricardo Costa avanzó por la habitación del hospital con pasos silenciosos, casi felinos. Su impecable bata blanca contrastaba con la sombría expresión de su rostro mientras sostenía una jeringuilla con un líquido transparente. La fría luz de los monitores se reflejaba en el metal de la aguja, creando un brillo siniestro que no pasó desapercibido a los atentos ojos de Max. El pastor belga, tumbado cerca de la cama de Ana Oliveira, levantó la cabeza de inmediato. Sus orejas puntiagudas se irguieron como antenas, captando cada movimiento del supuesto médico. El hocico de Max tembló ligeramente, olfateando el aire. Había algo anómalo en aquel olor, una mezcla química que su entrenamiento policial le había enseñado a reconocer como una amenaza. Ricardo se acercó al lecho con una naturalidad estudiada, como si perteneciera a aquel entorno. Comprobó rápidamente el monitor cardíaco y, asegurándose de que no había nadie más en la habitación, preparó la jeringuilla con un movimiento fluido.
Solo un medicamento para ayudarla a descansar mejor, murmuró, más para sí mismo que para la paciente inconsciente. Max sintió erizarse cada pelo de su cuerpo. Sus músculos se tensaron bajo el pelaje, preparándose para el ataque. Un gruñido bajo, casi inaudible, comenzó a vibrar en su garganta. Cuando el falso médico extendió la mano hacia el acceso venoso del brazo de Ana, el perro se disparó como una flecha. En un movimiento calculado y preciso, Max sujetó el antebrazo de Ricardo con la fuerza justa para impedir el movimiento, pero con el control suficiente para no desgarrar completamente la carne. El grito de dolor del impostor resonó en el pasillo. La jeringuilla cayó al suelo, esparciendo su sospechoso contenido por el suelo blanco. Max mantuvo la presión, con los ojos fijos en los del hombre, comunicando un mensaje claro. No te acerques a ella. Varias enfermeras irrumpieron en la habitación en segundos, paralizadas momentáneamente por la escena. Un perro policía inmovilizando a un supuesto médico. Un corpulento guardia de seguridad entró justo después, tratando de evaluar la caótica situación. «¡Quítenme a este animal de encima!», gritó Ricardo, con el rostro contraído por el dolor y la rabia. Pero Max, entrenado para proteger a su dueña a cualquier precio, no aflojó la mordida. El animal solo retrocedió cuando el guardia logró inmovilizar al hombre contra la pared, y aún así, se mantuvo en posición de ataque, con el cuerpo tenso como un resorte, listo para lanzarse de nuevo si fuera necesario. El caos se apoderó de la habitación, con voces alteradas y órdenes contradictorias. En medio de la confusión, nadie se percató de que el contenido de la jeringuilla, ahora un charco en el suelo, comenzaba a corroer ligeramente el vinilo, lo que definitivamente no era un medicamento común. La confusión se apoderó de la habitación del hospital. 2 guardias de seguridad sacaron a rastras a Ricardo Costa mientras él protestaba, alegando ser un médico legítimo. Max permaneció en posición de alerta, con el pelo erizado y los ojos fijos en la puerta por donde había salido el impostor. Su hocico no dejaba de olfatear el aire, captando residuos químicos que ningún humano podría detectar. «¡Que alguien explique qué ha pasado aquí!», exigió la jefa de enfermeras, mirando con desconfianza al pastor belga. «Este perro no debería estar en una unidad de cuidados intensivos». El equipo médico se arremolinó, tratando de comprender la violenta reacción del animal. Algunos sugerían que Max fuera retirado de inmediato. Otros argumentaban que el comportamiento del supuesto médico había sido sospechoso. Nadie, sin embargo, podía explicar por qué un perro tan bien entrenado habría atacado a un profesional de la salud. Desde el pasillo, Pedro Santos observaba la escena con el corazón acelerado. El agente, compañero de Ana desde hacía 3 años, se fijó en la jeringuilla caída cerca de la cama. Con discreción, usando un guante, la recogió y examinó el líquido transparente que quedaba en su interior. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquello no parecía un medicamento corriente. «Le has salvado la vida, ¿verdad?», murmuró Pedro a Max, que ahora descansaba el hocico sobre la mano inerte de Ana Oliveira. El perro giró la cabeza en dirección al compañero de su dueña, como si comprendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. Sus inteligentes ojos parecían decir: «Estamos en peligro». Pedro guardó cuidadosamente la jeringuilla en una bolsa de plástico. Necesitaba analizar aquel contenido lejos de las miradas curiosas del hospital. Su mente de investigador ya trabajaba en las posibilidades. ¿Quién tendría interés en hacerle daño a Ana? ¿Qué había descubierto durante aquella operación en el Aeropuerto Internacional Tancredo Neves que la había puesto en riesgo? «No me moveré de vuestro lado», prometió el agente, tanto a Ana como a Max. Una enfermera se acercó, intentando calmar la situación. El guardia de seguridad dijo que el hombre no tenía una identificación válida del hospital. «¿Cómo consiguió entrar aquí?». Pedro miró las cámaras de seguridad del pasillo.
Alguien había permitido la entrada de aquel impostor, y eso significaba que la amenaza podía estar dentro de la propia institución. Mientras el equipo médico discutía los procedimientos de seguridad, él hizo una rápida llamada al capitán Roberto Silva, informando del incidente sin revelar sus sospechas más profundas. Max no apartaba los ojos de la puerta, como si supiera que el peligro aún no había pasado. El instinto del animal había impedido una tragedia, pero Pedro sabía que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande y oscuro. Pedro Santos recorrió los pasillos del hospital con pasos apresurados, con la mente bullendo de dudas. El ataque de Max al supuesto médico no podía ser una coincidencia. El perro tenía años de entrenamiento y jamás reaccionaría sin motivo. Decidido a encontrar respuestas, buscó a la única persona que parecía no tener relación con el caso, la doctora Lucía Méndez, conocida por su ética inquebrantable. «Tenemos que verificar los registros de ese tal Ricardo», dijo Pedro, mientras la médica lo guiaba a una sala reservada con acceso al sistema del hospital. Lucía tecleó rápidamente, sus atentos ojos recorriendo la información en la pantalla. «Esto es extraño. No hay ningún Ricardo Costa registrado en nuestro cuadro médico, ni como residente ni como visitante». Ambos intercambiaron miradas de preocupación. La médica siguió rastreando el sistema, descubriendo que la tarjeta de identificación utilizada por el impostor pertenecía a un empleado que llevaba 3 meses de baja. Alguien había falsificado la identificación con una pericia asombrosa. «Quienquiera que sea, conoce bien la rutina del hospital», comentó Lucía, mostrando a Pedro que los horarios elegidos para las visitas coincidían con los cambios de turno, cuando la vigilancia disminuía de forma natural. En la habitación de Ana Oliveira, Max permanecía vigilante. El pastor belga sentía la tensión en el aire, captaba las miradas desconfiadas que le lanzaban los enfermeros tras el incidente. Tumbado junto a la cama, mantenía las orejas en alerta constante, olfateando a cada persona que entraba en el recinto. Mientras tanto, la ciudad de Belo Horizonte seguía su ritmo frenético en el exterior. Los coches tocaban el claxon en el tráfico congestionado. La gente caminaba apresurada bajo el sol abrasador, ajena al drama que se desarrollaba dentro de las blancas paredes del hospital. La normalidad del mundo exterior contrastaba con la silenciosa cacería que comenzaba allí dentro. Pedro regresó a la habitación con una mirada decidida. Acarició la cabeza de Max, reconociendo la inteligencia del animal que probablemente había salvado la vida de su compañera. «Buen trabajo, amigo», susurró, observando a Ana, aún inconsciente. «Vamos a descubrir quién está detrás de esto». El agente sabía que debía ser cauteloso. Si alguien había logrado infiltrarse con tanta facilidad en el hospital, significaba que la amenaza era sofisticada y posiblemente tenía conexiones poderosas. Necesitaría confiar en su instinto, y en el de Max, para navegar por aquel terreno peligroso. El perro, sintiendo la mano de Pedro en su cabeza, miró al hombre con ojos atentos. No comprendía las palabras humanas, pero entendía perfectamente el lenguaje del peligro, y algo le decía que aquella amenaza aún no había terminado. Por eso permanecía alerta, dispuesto a defender a su dueña a cualquier precio. Pasaron 48 horas desde el incidente con Ricardo Costa. El hospital redobló la seguridad, pero la tensión aún flotaba en los pasillos. Max permanecía alerta junto a la cama de Ana Oliveira, con sus ojos atentos a cada movimiento, sus oídos captando el menor ruido sospechoso. En la silenciosa madrugada, cuando solo el bip de los monitores rompía el silencio, el perro levantó la cabeza de repente. Sus fosas nasales se dilataron, captando un aroma familiar, el mismo olor químico que había detectado en el falso médico. Se levantó de un salto, con el pelo de la nuca erizado. Un hombre con bata blanca y un portapapeles caminaba por el pasillo con una naturalidad estudiada. Para cualquier observador común, parecía un enfermero más haciendo su ronda nocturna. Pero para el pastor belga,
Entrenado para detectar amenazas, aquel hombre portaba el mismo olor peligroso. Max salió de la habitación sigilosamente, sin hacer ruido. El impostor se acercaba al ala restringida, tecleando un código en la cerradura electrónica. No tuvo tiempo de completar la secuencia. Con un gruñido grave, el perro se abalanzó con un movimiento preciso, saltando contra el pecho del falso enfermero. El hombre cayó pesadamente al suelo, y el portapapeles salió volando. Max se posicionó sobre él, mostrando los dientes, impidiendo cualquier intento de fuga. El ruido atrajo a enfermeros y guardias de seguridad que corrieron al lugar, encontrando al perro inmovilizando al invasor. «¡Él no trabaja aquí!», gritó una enfermera del turno de noche, reconociendo el rostro extraño. Pedro Santos, que dormía en una silla cercana, llegó corriendo, todavía somnoliento. Al ver la escena, desenfundó su arma y tomó el control. «¡No te muevas!», ordenó al intruso, mientras Max mantenía la guardia, gruñendo en voz baja. La doctora Lucía Méndez, llamada de urgencia, examinó el contenido que se había caído del bolsillo del falso enfermero, una jeringuilla con una sustancia desconocida. Su mirada se encontró con la de Pedro, una comunicación silenciosa de preocupación. «Esto va a análisis de inmediato», dijo ella, guardando cuidadosamente la evidencia. El director del hospital, finalmente convencido de la gravedad de la situación, autorizó medidas de seguridad excepcionales. Se instalaron cámaras adicionales y la entrada al ala donde estaba ingresada Ana pasó a requerir identificación biométrica. «Ese perro ha vuelto a salvar vidas», comentó uno de los guardias, observando a Max, que, tras el tumulto, regresó tranquilamente a la habitación de su dueña. Pedro acarició la cabeza del animal, agradecido por su lealtad inquebrantable. «Buen trabajo, compañero», murmuró. El agente sabía que aquello era solo la punta de algo mucho más grande, una conspiración que ahora, gracias al instinto de Max, la dirección del hospital ya no podría ignorar. Pedro Santos no podía dormir. Después de 2 días de incidentes inexplicables, su mente de policía no dejaba de trabajar. Sentado en la cafetería del hospital, observaba a la gente pasar mientras hacía girar un bolígrafo entre sus dedos. Algo mucho más grande estaba ocurriendo allí, y necesitaba descubrir qué era. «No puedo confiar en nadie del cuerpo hasta que entienda qué está pasando», murmuró para sí mismo. El agente sabía que necesitaba un aliado, alguien de fuera del sistema. Fue entonces cuando vio a la doctora Lucía Méndez caminando por el pasillo, la única profesional que realmente parecía comprender las reacciones de Max. «Doctora, ¿podemos hablar en privado?», la abordó Pedro con sigilo. En una sala reservada, le expuso sus sospechas. Lucia escuchó atentamente, mientras sus ojos reflejaban una creciente preocupación. «También he notado comportamientos extraños en el equipo», confesó la doctora. «¿Y el perro? Parece percibir cosas que a nosotros se nos escapan». Juntos, trazaron un plan. Mientras la doctora usaría su acceso para verificar los registros de entrada y salida del hospital, Pedro analizaría las grabaciones de seguridad. Max se convirtió en una pieza clave en la operación improvisada, permaneciendo como centinela en la habitación de Ana Oliveira. El pastor belga se mostraba incansable, rondando la puerta con las orejas atentas y los ojos vigilantes. Cualquier persona que se acercara era analizada minuciosamente por el animal, que olfateaba el aire con intensidad. En la sala de monitoreo, Pedro consiguió acceder a las grabaciones gracias a un antiguo colega de la academia. Mientras revisaba las imágenes de la noche anterior, notó algo perturbador. «Esto no tiene sentido», murmuró, comprobando los horarios. Había una discrepancia de casi 15 minutos en los registros. En un instante, el pasillo estaba vacío. Al siguiente, ya circulaban personas sin ninguna transición,
Las imágenes habían sido claramente manipuladas. Alguien ha borrado partes cruciales de las grabaciones, le dijo Pedro a Lucia cuando se encontraron de nuevo. La doctora confirmó sus sospechas con un descubrimiento igualmente alarmante. 2 registros de acceso habían sido eliminados del sistema del hospital. Quienquiera que esté detrás de esto tiene acceso a los sistemas de seguridad y a los registros médicos, concluyó ella. Mientras conversaban, el móvil de Pedro vibró. Era un mensaje del capitán Roberto Silva, convocándolo a una reunión urgente en la comisaría. No sé en quién confiar, confesó Pedro, mostrándole el mensaje a Lucia. Confía en el perro, respondió ella, mirando a Max, que continuaba su guardia incansable. Parece ser el único que realmente sabe quién es el enemigo. El tercer día de hospitalización trajo el momento que cambió el rumbo de la investigación. En la silenciosa habitación, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba por las rendijas de la persiana, Ana Oliveira mostró los primeros signos de consciencia. Sus párpados temblaron levemente antes de abrirse, revelando unos ojos desorientados que intentaban reconocer el entorno. Pedro Santos dormitaba en el sillón de al lado cuando Max, con su aguda sensibilidad, percibió el cambio en los latidos del corazón de su dueña. El pastor belga emitió un suave gemido, despertando a la gente, que se acercó de inmediato a la cama. «Ana, ¿me oyes?», preguntó, sosteniendo con delicadeza la mano de su compañera. Los labios resecos de la mujer se movieron con dificultad. Su voz salió como un susurro áspero, casi inaudible, pero las palabras fueron lo suficientemente claras como para helarle la sangre a Pedro. Dentro de la policía. El esfuerzo por pronunciar aquellas 3 palabras pareció drenar toda la energía de Ana. Sus ojos se cerraron de nuevo y volvió al estado de inconsciencia, dejando a Pedro paralizado por la revelación. No era una simple operación criminal. La traición provenía del interior del propio cuerpo de policía. Max se acercó, colocando su hocico junto a la mano de Ana que colgaba fuera de la cama. Cuando los dedos temblorosos de ella rozaron su pelaje, el perro permaneció inmóvil, como si comprendiera la gravedad del momento. Sus ojos atentos alternaban entre su dueña y la puerta, como si ya supiera que el peligro estaba ahora aún más cerca. Pedro caminó hacia la ventana observando el bullicio de la ciudad. ¿Quién podría estar involucrado? El capitán Roberto Silva, con su comportamiento cada vez más sospechoso. ¿Otros colegas de la comisaría? La sensación de estar rodeado de enemigos invisibles le revolvió el estómago. Al volverse hacia Max, notó cómo el animal mantenía su postura vigilante, incluso después de días sin un descanso adecuado. «Te diste cuenta antes que todos nosotros, ¿verdad?», murmuró al perro, acariciando su lomo. La doctora Lucia Méndez entró en ese momento con los resultados de unos análisis. Al percibir la expresión turbada de Pedro, se acercó con preocupación. «Se despertó», informó él en voz baja. «Por unos segundos. Dijo que está dentro de la policía». La doctora asintió con gravedad, comprendiendo las implicaciones. «Ahora debemos ser aún más cuidadosos». Max, sintiendo la tensión en el aire, se posicionó firmemente junto a la cama de Ana. Su determinación era palpable. Aquel perro, entrenado para proteger, parecía entender que su lealtad sería puesta a prueba como nunca antes. La batalla no había hecho más que empezar, y ahora sabían que el enemigo estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. La noticia del momentáneo despertar de Ana Oliveira se extendió como la pólvora por los pasillos del hospital. En cuestión de horas, la seguridad en torno a su habitación fue reforzada con 2 agentes uniformados en la puerta y cámaras adicionales instaladas a toda prisa. Pedro Santos permanecía alerta, alternando turnos con otros colegas de confianza. Pero algo en el comportamiento de Max indicaba que el peligro aún no había pasado. El pastor belga, tumbado junto a la cama de su dueña, mantenía las orejas en constante movimiento. Sus ojos atentos seguían a cada persona que entraba en la habitación.
Fue durante la tarde del tercer día cuando el animal comenzó a mostrarse aún más inquieto, gruñendo en voz baja a enfermeros que antes no habían despertado su desconfianza. «Está agitado desde esta mañana», comentó la doctora Lucia mientras revisaba las constantes vitales de Ana. «Quizás deberíamos prestar atención a lo que intenta decirnos». Pedro observó a dos enfermeros en el pasillo intercambiando miradas extrañas, susurrando entre ellos mientras observaban el movimiento en el puesto de enfermería. El agente se fijó en que uno de ellos llevaba una tarjeta de identificación ligeramente distinta a la de los demás. La foto parecía pegada, no impresa como las otras. Durante el cambio de turno, cuando el movimiento era mayor y la atención del personal estaba dividida, 3 hombres vestidos con uniformes de hospital se acercaron a la habitación. Max se puso inmediatamente en posición de alerta, con el pelo del lomo erizado y un gruñido grave escapando de su garganta. «Venimos a administrar la medicación», anunció uno de ellos, sosteniendo una bandeja con jeringuillas. Antes de que Pedro pudiera cuestionar su presencia, Max saltó con precisión militar, derribando al hombre que lideraba el grupo. En la caída, un objeto metálico se deslizó de su mano y rodó por el frío suelo del hospital. El caos se apoderó del pasillo. Los enfermeros gritaban, los pacientes se asustaban, y los otros 2 invasores intentaron huir en medio de la confusión. «¡Deténganlos!», gritó Pedro, desenfundando su arma mientras el perro mantenía al primer hombre inmovilizado en el suelo. El equipo de seguridad del hospital logró detener a uno de los fugitivos, mientras que el tercero escapó por las escaleras de emergencia. Cuando la doctora Lucia examinó el objeto caído, confirmó lo que todos temían: una jeringuilla que contenía una mezcla de sedantes en una dosis potencialmente letal. «Si no fuera por Max», murmuró la doctora, mirando con admiración al animal que ahora volvía a su puesto junto a Ana, como si entendiera perfectamente la gravedad de la situación que acababa de evitar. Pedro acarició la cabeza del perro mientras observaba cómo esposaban a los falsos enfermeros. «Tenemos que sacar a Ana de aquí cuanto antes», decidió. «No sabemos quién más puede estar implicado». La noche cayó sobre Belo Horizonte cuando se tomó la decisión. Ana Oliveira debía ser trasladada de inmediato. El riesgo de un tercer atentado era inminente, y el equipo improvisó un plan de escape que dependía del más absoluto secreto. Pedro Santos se puso al volante de la ambulancia, con la mirada atenta, alternando entre el retrovisor y la carretera mal iluminada. En el compartimento trasero, la doctora Lucia Méndez ajustaba los equipos médicos, comprobando las constantes vitales de Ana, quien, incluso inconsciente, parecía más tranquila con Max tumbado a su lado. «Nos siguen», murmuró Pedro, apretando el volante con fuerza. Un sedán oscuro mantenía una distancia calculada, pero sus intenciones eran obvias para quien conocía el juego. Max levantó las orejas, su hocico olfateando el aire que se colaba por las rendijas de la ambulancia. El perro percibió el mismo olor químico que había detectado antes, ese aroma que significaba peligro para su dueña. Inquieto, el Malinois comenzó a moverse en el reducido espacio, con los ojos fijos en la ventanilla trasera. «Está percibiendo algo», observó la doctora, notando el cambio en el comportamiento del animal. «Pedro, creo que Max intenta avisarnos». En ese preciso instante, el sedán aceleró bruscamente, poniéndose en paralelo a la ambulancia. El conductor, un hombre con el rostro parcialmente cubierto, hizo un gesto hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Max estalló en ladridos desesperados, saltando contra el separador que lo alejaba de la cabina. La advertencia fue instantánea. Pedro pisó el acelerador a fondo, haciendo que la ambulancia diera una sacudida hacia adelante. «¡Agárrese!», le gritó a Lucia mientras realizaba una maniobra brusca hacia la derecha, entrando en una calle lateral estrecha y oscura. El vehículo perseguidor intentó seguirlo, pero Pedro conocía bien aquella zona. Con habilidad,
guió la ambulancia por un laberinto de callejones y callejuelas, donde sus años de patrulla le daban ventaja. ¿Los hemos perdido?, preguntó Lucia, sujetándose para no caer sobre Ana durante las curvas cerradas. Por ahora, respondió Pedro, con el sudor corriéndole por la frente. Pero volverán. Están por todas partes. Max finalmente se calmó, tumbándose de nuevo junto a Ana. El perro apoyó el hocico sobre el brazo de la agente, como si quisiera transmitirle seguridad. Sus ojos atentos permanecían vigilantes, sabiendo que aquella huida era solo el principio. Mientras la ambulancia avanzaba por calles secundarias hacia el hospital aislado, los corazones de todos latían acelerados. La adrenalina mantenía a Pedro alerta, a Lucia concentrada y a Max en un estado de preparación constante. La guerra no había hecho más que empezar, y en aquella oscura noche de Belo Horizonte, la vida de Ana dependía de la lealtad de un perro, el coraje de un compañero y la determinación de una doctora que había elegido el lado correcto de la batalla. El nuevo hospital, en un barrio apartado de Belo Horizonte, parecía una fortaleza inexpugnable. Sus paredes blancas y pasillos silenciosos transmitían una falsa sensación de seguridad que duró poco. Max, con su hocico húmedo y atento, captó aquel olor familiar apenas 2 horas después del traslado. Era el mismo aroma químico que había detectado antes, sutil como un susurro, pero inconfundible para sus agudos sentidos. El pastor belga comenzó a olfatear insistentemente alrededor de la puerta de la habitación donde reposaba Ana Oliveira. Sus ojos atentos escaneaban a cada persona que pasaba, cada bata, cada uniforme. Pedro Santos notó la inquietud del animal e intercambió una mirada significativa con la doctora Lucia Méndez. «Siente algo», murmuró el agente, acercándose al perro. «Es el mismo comportamiento de antes». La doctora asintió, ajustándose el estetoscopio que colgaba de su cuello. «Necesitamos verificar quién tiene acceso a esta planta. No podemos confiar en nadie». Los dos se habían convertido en aliados improbables en esta batalla silenciosa. Mientras Ana luchaba por recuperarse, ellos se sumergieron en los registros del hospital. Pedro, usando su autoridad policial, consiguió acceder al sistema digital, mientras la doctora utilizaba sus conocimientos para interpretar los datos médicos. Fue Lucia quien lo notó primero. «Mira esto», señaló en la pantalla del ordenador. El historial de medicación administrada no coincide con las prescripciones. Y aquí, en las visitas registradas, hay lagunas de tiempo inexplicables. Pedro frunció el ceño, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Alguien está manipulando los datos, borrando los rastros. Mientras investigaban, Max permanecía vigilante. El malinois se negaba a alejarse de la puerta, incluso cuando una enfermera intentó llevarlo a comer. Su instinto estaba en alerta máxima, como si supiera que la amenaza no había terminado. En la sala de seguridad, Pedro descubrió más pruebas perturbadoras. Algunos archivos de vídeo estaban corruptos, precisamente en los horarios de cambio de turno. Otros mostraban cortes abruptos, como si hubieran sido editados por manos expertas. «Esto es trabajo de profesionales», comentó, pasándose una mano por el pelo con frustración. «No cualquiera podría burlar un sistema hospitalario como este». Lucia miró por la ventana, observando la noche que caía sobre la ciudad. «Significa que saben dónde estamos, y probablemente ya estén planeando su próximo movimiento». En la habitación, Max levantó las orejas de repente. Su cuerpo tenso indicaba que algo, o alguien, se acercaba. La batalla por la vida de Ana estaba lejos de terminar, y el perro lo sabía mejor que cualquier humano en aquel hospital. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas por los pasillos del segundo hospital, mientras Pedro Santos caminaba con cautela, siguiendo a Max, que olfateaba el suelo con determinación. El perro parecía poseído por una certeza que los humanos no comprendían, moviendo sus patas silenciosas sobre el frío suelo de un ala poco frecuentada.
¿A dónde nos llevas, amigo?, susurró Pedro, manteniendo una mano cerca de su arma. Observaba cómo el animal se detenía ocasionalmente, levantaba el hocico y luego retomaba el camino con renovada convicción. Max los condujo hasta un pasillo estrecho que terminaba en una puerta de servicio. El perro arañó la superficie metálica, mirando a Pedro como si le suplicara que la abriera. Cuando el agente finalmente cedió, encontraron un pequeño almacén de material de limpieza aparentemente abandonado. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró Pedro, mientras Max olfateaba insistentemente una estantería en particular. Al apartar algunos productos de limpieza, el agente descubrió una tarjeta de identificación del hospital caída detrás de un cubo. Al examinarla a contraluz, notó de inmediato la burda falsificación. La foto no se correspondía con el patrón oficial y el sello holográfico estaba mal aplicado. Junto a la tarjeta, una mascarilla quirúrgica desechada emanaba un sutil olor químico que solo el agudo olfato de Max podía detectar con precisión. Pedro guardó ambos objetos en una bolsa de plástico, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «La doctora Lucia tiene que ver esto», se dijo a sí mismo, mientras acariciaba la cabeza de Max en agradecimiento. De vuelta en la habitación donde reposaba Ana Oliveira, Pedro le mostró las pruebas a la doctora. Lucia examinó los objetos con gesto grave, confirmando que el olor de la máscara correspondía a un compuesto químico no registrado en los archivos del hospital. «Esto demuestra que alguien se está infiltrando usando credenciales falsas», concluyó, ajustándose las gafas. «Y sea lo que sea que contenga esta máscara, no forma parte de ningún protocolo médico que yo conozca». Pedro se dejó caer pesadamente en la silla junto a la cama de Ana, con el peso de la responsabilidad encorvando sus hombros. Sabía que cada nuevo descubrimiento apuntaba a una conspiración profundamente arraigada en el propio cuerpo de policía. Sin pruebas concretas que vincularan a los impostores con sus superiores, cualquier movimiento precipitado podría alertar a los verdaderos responsables. Max, al percibir la tensión del hombre, se acercó y apoyó el hocico en su rodilla. El agente esbozó una leve sonrisa, encontrando en la atenta mirada del animal la única certeza en medio del caos. Max jamás los traicionaría. «Eres nuestro faro en la oscuridad, compañero», susurró Pedro, mientras la noche se cernía sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de nuevos peligros y desafíos. Habían transcurrido 3 semanas desde el ataque inicial. La habitación del hospital, antes un entorno extraño para Max, ahora parecía una extensión de su territorio. El pastor belga permanecía alerta, durmiendo solo en breves intervalos, siempre apostado entre la puerta y la cama de Ana Oliveira. Desde la ventana, Pedro Santos observaba el ajetreo de la calle, intentando identificar patrones sospechosos. Le ardían los ojos por el cansancio, pero su determinación no flaqueaba. La llegada del capitán Roberto Silva había alterado la dinámica de la seguridad, supuestamente para mejor, pero Pedro no podía ignorar su instinto. «Necesitamos reforzar el perímetro», dijo Roberto, haciendo un gesto a los 2 agentes recién llegados. «Quiero informes cada 2 horas y verificación de identidad para cualquiera que entre en esta planta». El capitán dedicó una larga mirada a Max, quien respondió con un gruñido sordo. Pedro notó la tensión inmediata entre ellos. «El perro no se mueve de aquí», sentenció Pedro sin dejar lugar a discusión. Roberto se ajustó la corbata con un movimiento calculado. «Nadie ha sugerido tal cosa. Solo necesitamos protocolos claros». La doctora Lucia Méndez entró en la habitación con una tablilla en la mano. Sus ojos, cansados, delataban noches en vela, pero su dedicación permanecía inquebrantable. «Los análisis muestran una mejoría, pero todavía necesita tiempo», informó la médica en voz baja. «¿Han encontrado alguna pista sobre quién está detrás de esto?». Pedro negó con la cabeza, mientras observaba al capitán revisar los mensajes de su móvil con una expresión impenetrable. Esa noche, cuando el pasillo se sumió en el silencio, Max comenzó a caminar en círculos, inquieto.
El pelo erizado y las orejas en alerta indicaban que algo lo perturbaba. Pedro, que dormitaba en una silla, se despertó al instante. «¿Qué pasa, chico?», susurró, llevando instintivamente la mano a su arma. Max clavó la mirada en la puerta y luego en las ventanas, como si intentara comunicar algo que solo él percibía. El agente revisó el pasillo, pero solo encontró al guardia asignado por el capitán. Sin embargo, algo en el comportamiento del perro lo mantenía en un estado de alerta creciente. Más tarde, cuando Roberto regresó para una inspección nocturna, Max se posicionó estratégicamente entre el capitán y Ana. Su superior fingió no darse cuenta, pero la tensión era palpable. «Tenemos que hablar sobre el próximo paso», dijo Roberto. «No podemos mantenerla aquí indefinidamente». Pedro estudió el rostro del capitán, buscando señales de sus verdaderas intenciones. La desconfianza crecía a cada hora, alimentada por los instintos de Max y por las inconsistencias en los procedimientos adoptados. Mientras tanto, Ana permanecía inconsciente, ajena a la batalla silenciosa que se libraba a su alrededor. Max, aunque exhausto, se mantenía firme en su misión. Cada ladrido, cada gruñido, era una advertencia. El peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. La reconstrucción en el Aeropuerto Internacional Tancredo Neves fue meticulosamente planeada por Pedro Santos. Ana Oliveira, aún frágil, observaba desde lejos, mientras Max caminaba junto a la gente, olfateando cada rincón por donde su dueña había pasado semanas atrás. El pastor belga parecía inquieto, moviendo sus orejas constantemente, captando sonidos imperceptibles para los humanos. De repente, Max se detuvo. Su cuerpo se tensó, el hocico levantado captando un aroma familiar. El mismo olor químico que había percibido en el hospital. Sin dudarlo, el perro se lanzó hacia un pasillo de servicio, arrastrando a Pedro de la correa. «¡Ha encontrado algo!», gritó el agente al pequeño equipo que los acompañaba. Siguiendo al animal por los pasillos de acceso restringido, el grupo llegó a un almacén abandonado en la parte trasera del aeropuerto. El lugar, poco iluminado y lleno de cajas apiladas, parecía no haber sido utilizado en mucho tiempo. Max tiraba con insistencia hacia un rincón específico, donde Pedro descubrió, oculto tras cajas polvorientas, un conjunto de equipos médicos y varios envases vacíos. «Son jeringuillas del mismo tipo que encontramos con el falso médico», observó el agente, fotografiando cada objeto con cuidado. «Y estos envases parecen haber contenido algún tipo de sustancia química». La doctora Lucia Méndez, que acompañaba la operación, examinó las etiquetas con expresión preocupada. «Esto no es medicación común. Son componentes que, combinados, pueden simular los síntomas de una parada cardíaca sin dejar rastro en análisis convencionales». Un ruido metálico interrumpió la conversación. Max se giró rápidamente, gruñendo hacia una sombra que se movía entre las estanterías. Un hombre con uniforme del aeropuerto intentaba escapar sigilosamente, llevando consigo documentos y un dispositivo electrónico. «¡Alto!», ordenó Pedro. Pero el sospechoso lo ignoró y corrió hacia la salida. En un movimiento fluido, Max se abalanzó sobre el fugitivo con una precisión impresionante. El impacto derribó al hombre, esparciendo papeles por el suelo. El perro lo mantuvo inmovilizado, gruñendo amenazadoramente hasta que Pedro pudo esposarlo. «Empleado del aeropuerto, ¿eh? Qué interesante que aparezca justo cuando encontramos estas pruebas», comentó el agente, recogiendo los documentos caídos. Entre los papeles había listas de vuelos, horarios y nombres, incluido el de Ana. El hombre había intentado destruir evidencias cruciales que vinculaban la operación criminal con el atentado contra la agente. «Max, eres increíble», murmuró Pedro, acariciando el pelaje del animal, mientras los otros agentes se llevaban al sospechoso. El perro miró al compañero de su dueña
con ojos inteligentes, como si comprendiera que cada nuevo descubrimiento los acercaba a la verdad que Ana tanto anhelaba revelar. Los resultados de las pruebas de laboratorio dejaron a Pedro Santos en estado de shock. No eran simples drogas lo que aquella red transportaba por el Aeropuerto Internacional Tancredo Neves, sino componentes para armas biológicas capaces de causar una catástrofe en Belo Horizonte. Los envases vacíos encontrados en el almacén contenían trazas de patógenos modificados, sustancias que Max había logrado detectar instintivamente desde el primer momento. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», murmuró Pedro, pasándose las manos por el rostro cansado mientras le mostraba los informes a la doctora Lucia Méndez. La médica, acostumbrada a las emergencias hospitalarias, palideció al comprender la magnitud de la amenaza. «No podemos confiar en nadie del cuerpo ahora», concluyó ella, observando a Max, que permanecía alerta incluso después de días agotadores. «Si el capitán Roberto está involucrado, cualquier movimiento que hagamos a través de los canales oficiales será vigilado». Pedro asintió, guardando los documentos en una carpeta segura. Conocía un lugar donde podrían esconderse temporalmente. Un almacén industrial en las afueras de Belo Horizonte, utilizado ocasionalmente para entrenamientos tácticos de la policía, pero abandonado desde hacía meses debido a recortes presupuestarios. Bajo el cielo estrellado de una noche fría, el trío se desplazó discretamente hasta el lugar. El vehículo elegido no era un coche patrulla, sino un automóvil común prestado por un amigo de confianza de la doctora. Max viajaba inquieto en el asiento trasero, olfateando el aire constantemente como si presintiera que estaban siendo observados. El almacén, con sus paredes de metal y altas ventanas, ofrecía el aislamiento necesario. Pedro improvisó un centro de operaciones usando cajas vacías y una mesa vieja. En una pizarra blanca desgastada, comenzó a trazar las conexiones entre los sospechosos, utilizando la información que habían recopilado hasta el momento. Ana mencionó una infiltración dentro de la policía antes de volver a entrar en coma, recordó el agente, dibujando líneas entre nombres y fotos. Necesitamos descubrir quién más está implicado antes de que descubran nuestro paradero. Lucia organizó un pequeño espacio médico con los suministros que había logrado traer del hospital. Si Ana despertaba de nuevo, debían estar preparados para estabilizarla y posiblemente trasladarla allí. Max circulaba por el almacén, inspeccionando cada rincón, cada sombra. El perro parecía entender la gravedad de la situación, manteniéndose siempre cerca de los humanos que ahora representaban la única oportunidad de justicia para su dueña. Mientras la noche avanzaba, los tres permanecían en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Estaban solos contra una poderosa red criminal, infiltrada en las mismas instituciones que debían proteger a la población. El enemigo estaba en todas partes, y ellos debían ser más astutos para sobrevivir. El almacén industrial en las afueras de Belo Horizonte se había convertido en el refugio improvisado del equipo. Max caminaba inquieto por el vasto espacio, y sus patas producían ecos metálicos sobre el suelo de hormigón. El pastor belga presentaba signos evidentes de estrés, orejas hacia atrás, respiración acelerada y un leve temblor en las patas delanteras. Pedro Santos observaba al perro con preocupación. «No duerme bien desde hace días», le comentó a la doctora Lucia Méndez, que organizaba suministros médicos en una mesa improvisada. «Es increíble cómo permanece alerta, incluso exhausto», respondió la médica, admirando la resistencia del animal. De repente, Max levantó el hocico y comenzó a olfatear intensamente. Su instinto lo guió hasta un conjunto de cajas apiladas en un rincón del almacén. El perro arañó una de ellas con insistencia, gruñendo en voz baja. Pedro se acercó con cautela. «¿Qué has encontrado, compañero?». Al abrir la caja, descubrió equipo de laboratorio abandonado. Max olfateó con vehemencia un frasco vacío, mostrando la misma reacción que había tenido en el hospital cuando Ricardo Costa intentó inyectarle algo a Ana. «Es el mismo compuesto», concluyó Pedro,
guardando el frasco en una bolsa de plástico. Tenemos que analizar esto. Mientras Max continuaba su búsqueda por el almacén, el agente recibió un mensaje encriptado en su móvil. Era de un contacto de confianza dentro del cuerpo. La información confirmaba sus peores sospechas. Marcelo Ribeiro y Juliana Campos, dos agentes que trabajaban directamente bajo las órdenes del capitán Roberto Silva, eran infiltrados de la organización criminal. Dios mío, murmuró Pedro, sintiendo un nudo en el estómago. Había entrenado con Marcelo durante años. Juliana había estado presente el día del atentado contra Ana en el aeropuerto. La doctora Lucia percibió el cambio en su semblante. ¿Qué ha ocurrido? La confirmación de lo que sospechábamos. La infiltración es más profunda de lo que imaginábamos, respondió, mostrándole el mensaje. Max regresó a su lado, como si sintiera la creciente tensión. El perro apoyó la cabeza en la pierna de Pedro, ofreciéndole un consuelo silencioso. Eso explica cómo siempre estaban un paso por delante de nosotros, dijo la médica, pasándose la mano por el pelo con nerviosismo. Pedro acarició la cabeza de Max, encontrando fuerza en la lealtad del animal. Ahora tenemos nombres, pruebas y un plan. No esperan que sepamos tanto. Una nueva determinación se apoderó del grupo. El shock inicial de la traición dio paso a una firme resolución. Con Ana recuperándose en una habitación improvisada, Max como centinela incansable y las evidencias acumulándose, el equipo sabía que estaba más cerca de desmantelar la conspiración. Mañana empezamos el contraataque, declaró Pedro, mientras Max, a pesar del cansancio, se mantenía vigilante, como si comprendiera cada palabra. La ceremonia de homenaje se había organizado a toda prisa en el auditorio de la Comisaría Central de Belo Horizonte. Ana Oliveira, aún visiblemente frágil, estaba sentada en la primera fila junto a Pedro Santos. Max permanecía alerta a los pies de su dueña, sus orejas puntiagudas captando cada movimiento sospechoso en el abarrotado ambiente. El capitán Roberto Silva pronunciaba un discurso en el escenario sobre la valentía y la dedicación, palabras que sonaban vacías para Pedro, que no apartaba la vista de su superior. La desconfianza crecía con cada gesto ensayado del capitán. La doctora Lucia Méndez observaba todo desde un rincón discreto, analizando cada rostro desconocido entre la multitud. Fue entonces cuando Max levantó la cabeza de golpe. Su hocico tembló, captando aquel mismo olor químico que ya conocía demasiado bien. El pastor belga fijó su mirada en un hombre de mediana edad que se movía lentamente entre las filas, acercándose al escenario con una mochila oscura en las manos. Sin dudarlo, Max salió disparado como una flecha, ignorando las llamadas de Ana. El animal saltó sobre el desconocido con precisión militar, derribándolo al suelo con un golpe seco. La mochila rodó a cierta distancia, mientras los gritos de pánico llenaban el auditorio. Pedro reaccionó al instante, corriendo hacia el lugar mientras los presentes se apartaban desesperados. El agente inmovilizó al hombre, mientras Max se mantenía en posición de ataque, gruñendo de forma amenazadora. «¡Nadie toque la mochila!», gritó Pedro, haciendo una seña para que los guardias de seguridad aislaran la zona. El equipo de artificieros llegó en minutos. El contenido de la mochila confirmó lo que Max ya sabía: un dispositivo improvisado con productos químicos similares a los encontrados en el almacén del aeropuerto. Suficiente para eliminar a todos los presentes en aquella sala. Ana, amparada por la médica, observaba la escena con una mezcla de horror y gratitud. «¿Cómo es que siempre lo sabe?», preguntó con voz temblorosa. «No es solo adiestramiento», respondió la doctora Lucia, admirada. «Es algo más profundo, una conexión que trasciende nuestra comprensión». Mientras se llevaban al sospechoso esposado, Max regresó junto a Ana y recibió un fuerte abrazo de la agente.
El animal parecía comprender la gravedad de lo que acababa de impedir. En medio de la confusión, Pedro y Lucia intercambiaron miradas de preocupación. El frustrado intento de atentado enviaba un mensaje claro. La conspiración seguía activa, infiltrada y decidida a silenciar a Ana a cualquier precio. No van a parar, murmuró Pedro, mientras acariciaba la cabeza de Max en señal de gratitud. El perro se mantuvo alerta, como si supiera que aquella batalla estaba lejos de terminar. La conspiración que intentaban desmantelar tenía raíces profundas y tentáculos que se extendían mucho más allá de lo que imaginaban. La sala improvisada en el almacén industrial tenía una atmósfera cargada de tensión y expectación. Ana Oliveira, todavía pálida y con las marcas visibles del atentado, estaba sentada en una silla de metal, con Max fielmente tumbado a sus pies. El pastor belga no apartaba la vista de su dueña, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier instante. Todo fue planeado desde el principio, comenzó Ana, su voz débil pero resuelta. Descubrí documentos en el aeropuerto que demuestran la implicación de al menos 5 oficiales de nuestra unidad en el tráfico de armas biológicas. Pedro Santos se pasó una mano por el pelo, visiblemente perturbado. La traición de compañeros que consideraba amigos era un golpe difícil de asimilar. La doctora Lucia Méndez, que monitorizaba las constantes vitales de la paciente, le hizo un gesto para que no se esforzara demasiado. El capitán Roberto está implicado hasta el cuello, continuó la agente, ignorando las recomendaciones médicas. Él coordina toda la operación en el aeropuerto. Cuando se dio cuenta de que estaba investigando por mi cuenta, ordenó mi eliminación. Max aguzó el oído al percibir el cambio en el tono de voz de su dueña. El animal parecía entender cada palabra, cada emoción que flotaba en el ambiente. Su hocico húmedo tocó levemente la mano de Ana, como ofreciéndole consuelo. Utilizan los vuelos internacionales como tapadera, explicó ella, acariciando la cabeza del perro. Las sustancias se transportan en compartimentos especiales, camufladas como equipo médico. Tengo las pruebas guardadas en un lugar seguro. Pedro se acercó, arrodillándose junto a su compañera. ¿Por qué no me lo contaste antes? No sabía en quién confiar, respondió ella, con una mirada que mezclaba culpa y alivio. Hasta que Max me mostró quiénes eran los verdaderos enemigos. La doctora ajustó el suero en el brazo de la paciente, preocupada por su estado. Tenemos que llevarla a un lugar más seguro. No se rendirán fácilmente. Pedro se levantó, el peso de la responsabilidad encorvando sus hombros. La revelación de Ana confirmaba sus peores temores. Estaban luchando contra la misma institución que habían jurado defender. ¿Cómo enfrentar a un enemigo que conocía todos sus pasos, que tenía acceso a recursos e información privilegiada? Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Max. En los ojos del animal había una determinación férrea, una lealtad que trascendía cualquier juramento humano. El perro se irguió, como si respondiera a una llamada silenciosa, y apoyó el hocico en la mano del agente. Si este perro ha logrado identificar a impostores y salvar vidas sin decir una palabra, murmuró Pedro, quizás podamos ganar esta batalla, aunque estemos en desventaja. Ana sonrió débilmente. Max siempre supo quién merecía confianza. Y ahora, más que nunca, necesitamos confiar los unos en los otros. La explosión rasgó el silencio de la madrugada como un trueno. El hospital tembló sobre sus cimientos mientras se ponía en práctica el plan de evacuación de emergencia, elaborado horas antes por Pedro Santos. Max fue el primero en reaccionar, irguiendo las orejas al captar el estruendo incluso antes de que las paredes comenzaran a agrietarse. «¡Por aquí!», gritó Pedro, guiando la camilla donde Ana Oliveira aún se recuperaba. El denso humo ya invadía los pasillos, dificultando la visión y ahogando los pulmones de todos. Max avanzó con decisión, olfateando la ruta menos peligrosa entre los escombros que comenzaban a caer. El pastor belga parecía comprender perfectamente la gravedad de la situación,
manteniéndose siempre unos metros por delante, como un guía infalible en la creciente oscuridad. La doctora Lucia le seguía de cerca, empujando la camilla de un anciano desorientado, mientras intentaba calmar a una joven que caminaba con dificultad a su lado. «Seguid al perro», ordenó la doctora, cuando un pasillo lateral se derrumbó, bloqueando el camino que habían planeado inicialmente. El calor aumentaba a cada segundo. Los cristales estallaban a su alrededor, y el sistema de rociadores, dañado por la explosión, lanzaba chorros irregulares de agua que se mezclaban con el humo, creando una neblina fantasmagórica. «Ya casi llegamos», animó Pedro al grupo cuando Max ladró más adelante, indicando una salida de emergencia parcialmente bloqueada por una puerta caída. El agente empleó toda su fuerza para abrir paso, sintiendo sus músculos protestar mientras el metal retorcido cedía. Ana, aunque debilitada, intentó incorporarse para ayudar. «Quédate tumbada», ordenó Lucia, su voz firme incluso en medio del caos. «Max y Pedro saben lo que hacen». Cuando finalmente alcanzaron el aparcamiento exterior, el estruendo final anunció el colapso del ala este del hospital. Trozos de hormigón y metal volaron por el aire, y Max tiró a Pedro de la manga del uniforme, apartándolo de la zona de impacto por apenas unos segundos. Sin aliento y cubiertos de hollín, observaron cómo las llamas consumían lo que quedaba del edificio. Los ojos de todos se volvieron hacia el edificio en ruinas, con la misma certeza creciendo en sus mentes. Aquello no había sido un accidente. «Querían destruir las pruebas», murmuró Ana, su voz aún débil, «y eliminarnos de una vez por todas». Pedro asintió, pasando una mano por el pelaje polvoriento de Max, que permanecía alerta, vigilando los alrededores. «Ahora estamos solos», concluyó el agente, intercambiando una mirada significativa con Lucia. La doctora comprobó las constantes vitales de los pacientes rescatados antes de mirar a sus compañeros. Sin registros hospitalarios, sin protección oficial. Max se acercó a Ana, apoyando el hocico en su mano. La agente sonrió débilmente, comprendiendo que, a partir de ese momento, solo la confianza mutua los mantendría con vida. En un pequeño laboratorio improvisado al fondo del almacén industrial, Max descansaba, mientras 3 investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais observaban atentamente sus movimientos. El pastor belga, aunque agotado tras semanas de vigilancia constante, mantenía las orejas erguidas y la mirada fija en la puerta que separaba el laboratorio de la habitación donde reposaba Ana Oliveira. «Es extraordinario», comentó una de las científicas, ajustándose las gafas mientras tomaba notas. «Su capacidad olfativa supera cualquier parámetro que hayamos documentado en perros de trabajo». La doctora Lucia Méndez, que había conseguido traer a los especialistas en comportamiento animal hasta el escondite, observaba fascinada. La médica se dio cuenta de que el vínculo entre Max y su dueña trascendía el entrenamiento policial estándar. Cuando Ana tosía en la habitación de al lado, el perro reaccionaba de inmediato, incluso sin poder verla u oírla con claridad. «No es solo el olfato», explicó Lucia a los investigadores. «Existe una conexión emocional que potencia sus sentidos. Max detectó sustancias que nuestros equipos hospitalarios ni siquiera lograron identificar». Pedro Santos entró en el laboratorio con una carpeta de documentos. El agente había pasado los últimos 3 días reuniendo pruebas contra los infiltrados en el cuerpo. Sus ojos delataban noches en vela, pero su determinación permanecía inquebrantable. «Hemos conseguido el último testimonio», anunció, colocando los documentos sobre la mesa. «Con esto, tenemos pruebas suficientes para exponer toda la red». El grupo se reunió alrededor de la mesa improvisada. Ana, aún debilitada, pero firmemente decidida, se unió a ellos apoyada en un bastón. Max se posicionó inmediatamente a su lado, sirviéndole de apoyo adicional. «Tenemos que hacerlo público», afirmó Ana.
su voz más fuerte que en los días anteriores. Si lo intentamos por los canales internos, nos silenciarán de nuevo. La tensión flotaba en el aire mientras discutían los riesgos. Exponer la red criminal significaba poner a todos en peligro mortal, especialmente a Ana, que ya había sobrevivido a 2 intentos de asesinato. Tengo contactos en la prensa, ofreció uno de los investigadores. Podemos garantizar una cobertura en directo, lo que dificultaría cualquier intento de silenciarnos. Mientras ultimaban los detalles del plan, Max olfateó algo en el aire y se dirigió a una de las mochilas que habían traído los visitantes. El perro empujó el objeto con el hocico, ladrando con insistencia. Pedro, ya condicionado a confiar en el instinto del animal, abrió la mochila con cautela y encontró un pequeño dispositivo de escucha. «Parece que nuestro plan ya se ha filtrado», murmuró, destruyendo el aparato. El grupo intercambió miradas resueltas. No había más tiempo que perder. La operación tendría que adelantarse, y cada uno de ellos sabía que, a partir de ese momento, sus vidas dependían del éxito de la misión y de la extraordinaria percepción de Max. El auditorio de la Secretaría de Seguridad Pública estaba abarrotado. Tras meses de recuperación, Ana Oliveira subía finalmente al escenario, apoyada por Pedro Santos y la doctora Lucia Méndez. Max caminaba a su lado, atento como siempre. El pastor belga recibiría un honor sin precedentes para un perro policía en Belo Horizonte. Una medalla al valor por salvar vidas humanas. El capitán Roberto Silva, con su impecable uniforme, pronunció un discurso elogioso, aunque sus ojos evitaban el contacto directo con los de Ana. La agente notó ese detalle, pero mantuvo la compostura mientras recibía su condecoración. Cuando llegó el turno de Max, el público se puso en pie para aplaudir. Fue en ese momento cuando las orejas del perro se irguieron. Su hocico captó un olor familiar, ese mismo olor químico que había detectado tantas veces antes. Max abandonó la solemne ceremonia y se lanzó entre las filas de asientos, ignorando las llamadas de su dueña. En el fondo del auditorio, un hombre de traje oscuro abría discretamente un maletín. Max no dudó. Avanzó con precisión, derribando al sospechoso y haciendo que el maletín cayera al suelo. Su contenido se desparramó, un dispositivo improvisado con productos químicos, preparado para liberar un gas tóxico durante la ceremonia. La seguridad actuó rápidamente. Pedro, reconociendo el patrón de comportamiento del animal, ya estaba en movimiento antes de que nadie entendiera lo que sucedía. La doctora corrió para ayudar a las personas cercanas que habían caído en la confusión. «Nos ha salvado a todos otra vez», murmuró Ana, observando a su compañero canino con admiración, mientras el sospechoso era esposado. Horas más tarde, ya en casa por primera vez desde el atentado inicial, Ana acariciaba la cabeza de Max mientras veían las noticias. La operación había desmantelado gran parte de la red criminal, pero no en su totalidad. El perro permanecía alerta, como si supiera que la misión no había concluido. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», preguntó la agente, notando la inquietud del animal. «Aún no ha terminado». Max respondió con una mirada profunda, casi humana en su comprensión. Se tumbó a los pies de Ana, pero mantuvo las orejas en posición de escucha. Mientras su dueña dormía, él permanecía vigilante. En la mesita de noche, el móvil de Ana parpadeó con un mensaje del capitán Silva. «Tenemos que hablar mañana, a solas». Max alzó la cabeza y olfateó el aire. Para un perro como él, entrenado para proteger, la verdadera lealtad significaba no bajar nunca la guardia, incluso cuando todos pensaban que el peligro había pasado. Porque Max sabía, con ese instinto que ningún humano podría comprender del todo, que algunas amenazas nunca desaparecen por completo. Y mientras Ana respirase, él estaría allí, su guardián silencioso contra las sombras que aún acechaban.